sí que es cierto que cuando tú realizas determinadas prácticas de profundización, de meditación y de acceder a estados expandidos de conciencia, eres capaz de acceder a información. Le llamamos acceder porque parece que está fuera, pero a mí me gustaría decir recordar una información que ya es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia donde nos escuchen y nos ven. Bienvenidos a Mayara Podcast. Más que todo, pues hoy tenemos una invitada bien especial. Es una profesional reconocida con formación en medicina, psicología especializada, en psicoterapia clínica, transpersonal y energética, quien en 2021 dio un salto de paradigma académico convencional, la cual le reveló respuestas a cuestiones metafísicas del ser. Tenemos muchas preguntas y entonces la verdad es que estamos muy alegres de estar aquí con la doctora Laura Gámez. Bienvenida. Gracias Alejandra. Bueno, Doc, no, más que todo, coméntanos un poco de ti para así darle un contexto a la audiencia. ¿Qué fue lo que te llevó? Porque estabas estudiando pues medicina y psicología y luego pues te diste este salto. Cuéntanos qué andabas buscando, qué es lo que estabas, en qué mindset estabas en ese momento. Bien, buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañen. Soy española y bueno, mi carrera empezó ya desde bien joven, cuando era apenas una niña inquieta y curiosa que siempre estuvo buscando respuestas acerca de la esencia humana. Siempre me hacía preguntas muy trascendentales. Siempre tuve muy claro que quería ser médico, que quería estudiar al ser humano, pero desde un punto como muy profundo y muy interno, así que empecé a estudiar medicina, pero porque realmente yo quería ser forense, porque yo realmente quería hacer como psiquiatría forense, entender todo el entresijo interno existencial del ser humano. Estudié medicina. Si bien tuve un cierto desencanto porque la medicina con la que me encontré era una medicina muy pues encorsetada, materialista y muy unidireccional, estudiando únicamente la patología, y yo realmente buscaba una mirada mucho más amplificada. Empecé a estudiar medicina china, empecé a estudiar medicina ayurvédica, entonces di un salto a la carrera de psicología porque yo tenía la ilusión de querer comprender mucho más profundamente al ser. Hice también psicología, me gradué también como psicóloga y bueno, y aunque había acabado mi carrera universitaria, me postularon para hacer un doctorado, pero yo ya tenía ganas de probar y de investigar por otros paradigmas porque en la carrera universitaria me encontraba con paradigmas como muy limitantes a mi manera de entender la esencia humana. Así que me puse a buscar. Y de ahí que hice una especialización de 5 años más como psicoterapeuta, carácter analítica, bioenergética. Como te digo, estuve estudiando paradigmas de la medicina china, de la medicina germánica, de la psicodinámica, de la medicina de la bioenergética. Y bueno, y ahí he estado siempre con la psicología transpersonal, la psicología energética, siempre buscando la esencia del humano que trascendiera la praxis académica convencional que yo venía estudiando. Y al final yo ahora tengo 45 años, yo llevo estudiando desde que tengo 17, imagínate, ¿no? Desde que empecé mi carrera universitaria. Entonces ha sido un bagaje académico muy profuso, pues como muy vehemente, siempre en búsqueda de conocimiento. En el 2021 tuve acceso a un conocimiento como mucho más expandido, un conocimiento que integré de una manera infusa, no de una manera académica. Entrando en grandes estados de meditación, accedí a una información que de manera revelatoria y en un momento epifánico de mi vida integré conocimientos que no había podido estudiar en el ámbito académico convencional. A partir de ahí empezaron a despertarse en mí el interés de poder comprender la física cuántica, la metafísica. De hecho, actualmente me encuentro haciendo un doctorado en medicina vibracional, especializándome en biofísica cuántica. Wow. Y intentando crear puentes en el estudio de la verdadera naturaleza existencial del ser,
fundiendo la llamada espiritualidad o el estudio conciencial con la ciencia. Yo siempre he sido una científica, investigadora de la esencia humana desde el paradigma académico, pero siempre buscando conocimientos y ciencias más de vanguardia, que en realidad, aunque ahora están muy en la vanguardia, son conocimientos pues muy antiguos, de antiguos conocimientos orientales, ¿verdad? Que ya entendían al ser humano como un todo existencial. Así que ahí me encuentro, haciendo ese puente entre la ciencia, la consciencia, para poder arrojar luz a nuestra verdadera esencia existencial. A mí me encanta. Yo me fui a Valencia por un día solamente a conocer a Laura y quien la ve no parece de 45 ¡No! y la energía es como de 18 y se ve también que vives lo que compartes y lo que predicas. Entonces es muy consistente en que lo que quien te ve y te escucha y aprende de ti cuando te conoce eres tú, y eso es algo muy bonito pues de experimentar. Y mi pregunta va hacia todo este conocimiento que has adquirido, que compartes y que uno va descubriendo. ¿El conocimiento ya está dentro de nosotros y solamente hay que pulirlo un poco, o si está fuera esa búsqueda que nos ayuda a despertar cosas dentro para entender mejor la vida y el ser? Néstor, bueno, me encanta estar aquí contigo, Néstor. Gracias por este reencuentro de nuevo. Sabes que tuvimos un gran match y me encanta que sigamos colaborando. Mira, Néstor, me has hecho una pregunta maravillosa que amo que me la hagas, porque además está siendo ahora la conclusión de mi tesina que estoy escribiendo para todo esto de investigación en biofísica cuántica, y estoy hablando sobre el campo unificado de información. Desde la física cuántica existe un campo al que se le llama campo del punto cero o campo unificado de información o matriz cuántica, o otros lo querrán llamar Dios o supraconsciencia. El caso es que desde la física cuántica a mí me está arrojando mucha información. Otros, como ya habréis escuchado, lo llaman el campo akáshico. Y como me preguntabas, Néstor, ¿esta información está en nosotros o tenemos que acceder a ella? Yo te diría que como fractales de esta gran matriz existencial cuántica de la que formamos parte, poseemos la información, pero porque somos un fractal de esa fuente que contiene toda la información. Sí que es cierto que cuando tú realizas determinadas prácticas de profundización, de meditación y de acceder a estados expandidos de conciencia, eres capaz de acceder a información. Le llamamos acceder porque parece que está fuera, pero a mí me gustaría decir recordar una información que ya es, porque si bien eres un ser fractal, la capacidad de la definición de fractal la podríamos definir como un sustrato, una parte pequeña de aquello del todo. Es decir, nosotros somos como esa gota del océano, pero siendo gota dejas de ser océano. En realidad es una escisión de esa magnificencia y características que posee el océano, porque el océano en realidad es la suma de todas esas gotas. Entonces esa gota posee las capacidades fractales de ese todo. Pues nosotros somos lo mismo. Toda esa información ya está en nosotros porque somos fractales de ese todo conciencial donde la información ya es. La información realmente es vibración y es la magna conciencia que se le llama la supraconsciencia, que realmente es ese todo que contiene todo. Ahí ya está toda la información, solamente hay que acceder a ella para saber recordarla, descodificarla y materializarla. Pero en realidad el todo ya es, por eso la física cuántica nos habla de que no existe el tiempo ni el espacio. Einstein con su teoría relativista ya nos hablaba de que el tiempo y el espacio es relativo, que son unas variables, y sobre todo en esta dimensión, son unas variables que ejercen su efecto en esta tercera dimensión en la que nosotros operamos, pero que en el momento entras en estados expandidos de conciencia te das cuenta de la relatividad de ese tiempo y de ese espacio, y que solo son variables que son efímeras y se diluyen. Entonces, en este todo existente en el que tú puedes resonar, puedes acceder y recordar a esa información porque la información es en ti. Aprendiendo a ascender tu grado conciencial y vibracional, accedes a campos de conciencia más elevados donde esa información está, pero porque eres tú.
Porque tú en el momento te expandes, tú ya eres esa información. Así es como a mí me pasó. A mí me sorprendió esta información que recibí de una manera infusa y completamente pues epifánica, porque yo tampoco pretendía acceder a nada, pero de repente entré en un estado en el que sentí que accedía a una información revelatoria que no deja de ser la información de las teorías cuánticas que ahora estoy estudiando y que las quiero bajar a tierra para darme cuenta y reafirmarme a mí misma que eso existe. Pero en realidad eran conocimientos que yo adquirí hace 4 años, cuando en realidad son ahora las teorías que estoy estudiando con mi doctorado. Entonces la información es y está. ¿Y cómo, o sea, si somos parte de ese gran océano, de este conocimiento, cómo es que nosotros en algún momento nos desconectamos de eso y nos perdemos? O sea, porque llegamos a un punto donde decimos que, o sea, pasan bastantes cosas, hay enfermedades, hay esto y lo otro. ¿Cómo nos desconectamos de ese conocimiento total? Precisamente por la escisión que se crea al construirse nuestro ego. El ego siempre está catalogado como un fenómeno de altanería, ¿verdad?, de narcisismo. Siempre utilizamos la palabra ego con una connotación negativa. El ego no es más que el personaje y una capa de escisión para poder vivir en individualidad. En realidad, la materia es energía en vibración constante que pertenece a esta gran matriz cuántica que todo lo contiene. Que tú segmentes tu consciencia, o sea, que la microconsciencia que se queda, como si dijésemos, encapsulada en tu propia persona, escindida de mí, para que entre tú y yo haya una diferencia, siento que forma parte de lo necesario para poder experimentar la dualidad. Somos una realidad dual, vivimos en una realidad dual. Si bien nuestra naturaleza es una naturaleza de unidad, unicista, porque en realidad somos esa misma matriz vibrando donde está toda la información, este gran misterio de la existencia y esta gran diferencia entre tú y yo, que nos separa, siendo tú Alejandra, siendo yo Laura, para poder vivir el mundo dual, siento que forma parte de lo necesario y de lo codificado perfectamente desde la consciencia para poder vivir la experiencia humana, para poder ser humanos. Cuando tú vives en unidad con el todo y te fundes con el todo y entras en estados de amplitud, la experiencia es espectacular, pero no estaríamos experimentando esto. No se podrían experimentar las emociones, no se podrían experimentar las relaciones, no se podría experimentar la naturaleza de separación. Porque cuando yo revelo el misterio que soy, revelo mi verdadera naturaleza de unidad, ¿ya qué más me queda aprender? Claro, ahí estoy fundido a esta unidad que soy, fundido a esta fuente que soy. Entonces, siento que en el momento en el que, porque es un gran misterio todavía, pero en el momento en el que esta mente dual, en el que esta consciencia quiso experimentar la materia, necesitó separarse y olvidarse de la naturaleza de unidad, porque si vives en unidad, no hay diferencia ni entre tú y yo, ni entre arriba ni abajo, formamos parte de ese todo. Pero es curioso, Alejandro, cómo los seres humanos, que estamos buscando una plenitud del ser, una paz interior, realizamos prácticas para volver a la unidad. Pero en realidad, por naturaleza humana, estamos codificados desde la dualidad, desde la separación, porque en el momento de entro en unidad, el estado de plenitud es tan grande y tan elevado que la comprensión y la maestría ya es en ti. Entonces, aunque alcanzas un estado de maestría determinado, has necesitado vivir en la naturaleza dual, que yo siempre me preguntaba esto, Alejandra, yo decía, ¿qué sentido tiene nacer como un ser capado que se olvida de su magnificencia y que se olvida de su naturaleza de unidad para sufrir, para vivir separado, para vivir dualmente, para vivir esta sensación de separación, para tenerle miedo a la muerte, ¿qué sentido tiene? Si luego en realidad yo lo que estoy buscando es volver a la unidad. Pues menuda broma, ¿no? Nunca nos separemos y ya vivimos en la plenitud.
pero entonces no habría experiencia, no habría evolución conciencial, sería sencillamente un eterno instante de luz. No habría esta experimentación. Algo, Laura, que estando en Nueva York, que veo millones de personas todos los días, algo que me encanta hacer es como veo, y yo estoy en mi mundo, pero es como millones de mundos pasando a la vez, cada uno en su cabeza, cada uno viviendo su mundo. Entonces, como que me separo y miro y digo, o sea, todas estas personas están viviendo sus distintas experiencias. Hay miles de millones de experiencias pasando al mismo tiempo y nosotros solamente somos conscientes de la nuestra, que aún así es mega limitada. Entonces, ¿cuán limitados somos al pensar que nuestra vida es como que todo gira alrededor de nosotros y que nuestros problemas y que todo es lo que nos pasa es como que tan único? ¿Qué tan limitados estamos a lo que es descubierto que hay allá afuera cuando nos enfocamos solamente en lo material y en nuestro día a día y las responsabilidades y obligaciones que nos ponemos? Pues mira, Néstor, yo te podría contestar a esta pregunta de dos maneras. Te podría contestar como la doctora en psicología normal, la que vengo estudiando en la universidad y cómo yo acompañaba antes a mis pacientes, o te puedo contestar de la manera en la que desde hace estos 4 años vengo integrando y comprendiendo y que me ha dado todas las respuestas. Yo casi que prefiero contestarte con mi versión de cómo yo ahora estoy integrando la realidad. Va a ser una respuesta que creo que va a sorprender bastante. Y me voy a atrever a ser así de abstracta, porque realmente yo soy una investigadora de la esencia y me encanta bucear por la abstracción de este misterio que es la existencia. Mira, Néstor, vives en una ciudad que es perfecta para hacer este ejercicio. Cuando te plantes ahí en el Fifth Avenue y te pongas así a mirar a todo aquel estrés, pero tú tienes la sensación de que tu realidad, de que estás... Como tú me has dicho, ¿cuán limitado es pensar que mi realidad es la única? No, no es cuán limitado, es la realidad. La única realidad que existe es la tuya, porque todo lo que estás observando es un decorado, porque la consciencia se está expresando a través de ti. Es más, te diría, la consciencia ahora se está experimentando a través de estos ojos que yo estoy prestando como este avatar para que se exprese. En realidad lo que yo observo aquí es un decorado. Tú, Alejandra, esta planta, estos decorados, esta lámpara, esta casa, es un decorado etérico, es un holograma para que esta conciencia se experimente. Pero yo siempre me he preguntado, porque claro, yo soy una gran curiosa de estos enigmas existenciales, y yo me pregunto, ¿hay más ahí afuera? ¿O en realidad la conciencia es una que se está expresando? ¿Eres un decorado? ¿O realmente en ti, aquí que está Laura y ahí está Néstor, eres un fractal de verdad que se está expresando y tienes una realidad? Nunca voy a saber la verdad, porque yo solo miro, la mirada solo mira por estos ojos. Yo nunca voy a poder con validez aseverar que tú eres un ser con existencia propia, porque para mí es un decorado que yo observo a través de mis ojos. Igual que puedo observar una montaña, puedo observar la Quinta Avenida llena de gente enloquecida de aquí para allá con una vida súper caótica, pero no deja de ser un escenario. Desde la física cuántica, entramos ya en los principios de la cuántica y entrando en las teorías de la naturaleza ondulatoria de la luz, y de la naturaleza. Aquí podríamos entrar en teorías muy profundas, pero sobre todo hay una que me encanta que es la que se dio gracias al experimento de la doble rendija. Se hizo un experimento en el que se observó que la luz y la materia se comportan a la vez como el elemento opuesto. La materia se comporta como luz y la luz se comporta como materia. Es decir, ¿qué es lo que determinaba que se comportara de una manera u otra? La variable atención. La variable atención, la variable de la inteligencia de un ser humano observando el experimento. En el momento que el ser humano observaba el experimento con una intención de observar, cambiaba la naturaleza de la luz y se convertía en materia o viceversa. Entonces,
si en realidad la observación que yo estoy haciendo está manipulando y puede alterar lo que yo observo, ¿qué me dice que en realidad tú eres real? Y que toda esa gente, o realmente es un escenario que se está expresando, porque al final la realidad, esto os estoy hablando esto yo lo hablo esto con mi tutora del doctorado y yo le hago unas preguntas, me dice, Laura, no sé ni cómo contestarte. Claro, hasta mi tutora, que es como una doctora en cuántica de partículas, me dice, no sé cómo contestarte a esto. Porque en realidad, conciencialmente, yo he investigado muchas filosofías orientales, filosofías metafísicas de la creación del ser, y muchas teorías nos van acercando a esta teoría que en realidad yo he estado como curioseando, porque yo digo, ¿existe un otro ahí afuera o realmente todo es un decorado? Todo es un decorado holográfico que se está expresando, pero que en realidad no es más que un decorado. Entonces yo siento cuando observo que, porque claro, lo normal es decir, el otro me hace, el otro está aquí separado. Pero cuando tú te juntas en este todo, te das cuenta que solo existe un todo vibrante. Y ahí quedarían unos resquicios por investigar y profundizar en ello para que todavía dilucidáramos esta verdadera naturaleza de la existencia. Yo prefiero optar por las teorías unicistas y estoy investigando en ellas. Ahí que bueno, te seguiré contando, pero os he querido compartir esta reflexión que no es ninguna conclusión, sino es mi propia curiosidad de preguntarme si verdaderamente es una realidad holográfica o es una realidad real. ¿Y qué es real? ¿Quién lo está creando? Es que entramos en un misterio que no acabaríamos jamás. Wow, sí, definitivamente. Eso son preguntas que uno, con el día a día, creo que uno se preocupa con lo del día a día, hacer esto, hacer lo otro, pero no tienen la oportunidad de sentarse y de reflexionar estas preguntas, y creo que son importantes de hacerlas, más que todo, pues, porque ahí es cuando yo sí siento ahorita, hablando contigo y teniendo estas conversaciones, siento como que voy entrando como una, ¿cómo te puedo decir? Como meditación, creo yo, como que siento que sí estoy como que hay unas cosas que tal vez todo este tema para mí es totalmente nuevo, Néstor sabe, pero sí es como que hay unas cosas que resuenan bastante, y como que digo yo, sí, definitivamente Laura aquí está contando, o sea, como que cosas que uno lo ponen a pensar y digo yo, sí resuena, o sea, resuena más. Es más, Alejandra, te diría que en la medida en la que tú vayas estando aquí en este momento presente, y las personas que luego puedan ver, si es que como estábamos ahora jugando, ¿no?, a especular, si es que verdaderamente luego hay un decorado en el que alguien va a ver esto. Es que, claro, en realidad son verdaderamente preguntas muy trascendentales de lo que es la realidad, porque de verdad que creo que hay misterios sin resolver todavía de lo que es la realidad. De si efectivamente, porque según la cuántica, solo existe lo que yo soy capaz de observar. Es que en este momento, ahora, existe Roma, yo estoy viendo Roma, solo existe lo que yo observo. Entonces, si solo existe lo que yo soy capaz de observar, para mí ahora mi realidad es lo único que observan mis ojos. Lo otro no deja de ser una idea, si te paras a pensarlo, párate a pensar, es una idea en una mente que tiene la idea del dibujo de lo que es Roma, de lo que es el Coliseo, o de lo que es la Torre Eiffel de París, o de lo que es, no sé, la casa de tu abuela. En realidad, no, párate a pensar, es una idea. Tú no estás observándolo y dirás, claro, no estoy observándolo porque no estoy allí. Ya, pero es que cuando lo observes estarás trasladando tu conciencia a un momento puntual de colapso de onda-partícula, donde se estará colapsando la información para que tú crees el escenario, para que se esté creando el escenario. Y diremos, entonces, ¿por qué yo creo el mismo escenario que crean todas las personas que van a ver Roma? Claro, ahí entramos en preguntas muy profundas de la física cuántica, pero realmente a mí me gusta jugar, porque ya tenemos revelados muchos misterios, pues a mí me encanta investigar sobre misterios todavía más profundos de la existencia, y ahí estoy, ¿no?, en esa investigación por querer crear ese puente entre la existencialidad y la ciencia, y van a ir llegando.
Laura, yo tengo una consulta, porque sí, Alejandra ha estado aprendiendo de muchos temas ahora con las entrevistas, y aunque nos conocemos de hace 12 años, pues no habíamos tenido conversaciones y no había dado el momento, y cómo hay un momento para cada quien en que se empieza a descubrir y quiere saber más. Háblame un poco cómo ves las sincronicidades en la vida, en el que conectas con alguien. Tú y yo conectamos por redes, comenzamos por una vía, después conectamos. O sea, ¿cómo ves esas sincronicidades de conocer personas en ciertos momentos que te enseñan esto o lo otro? ¿Cómo ves estas interacciones humanas? Las interacciones humanas eres tú mismo creando tu propia realidad. Al final, si yo vibro en una resonancia, voy a crear un escenario que vibre con mi resonancia. Esas sincronicidades es el lenguaje de que estás proyectando la resonancia en la que tú vibras. De hecho, la física cuántica esto nos ayuda a comprenderlo, por la ley de la resonancia. Yo voy a entrar en un efecto de sincronización cuando yo reverbero con un elemento, pero que ahora entramos en la misma disputa de antes. ¿El elemento está fuera o realmente lo está creando mi observación? Porque realmente todo lo que existe es una proyección de mi interior, porque si no, ¿de dónde viene de dónde viene esta gran teoría, ¿no? Que se dice mucho de tú vas a proyectar lo que eres de dentro? Al final te vas a encontrar con las personas perfectas, pero porque en realidad estás proyectando la vida que quieres vivir. Mira, ¿no te parece sincrónico que cuando yo tengo una necesidad de algo, de repente aparece por Instagram un chico hablándome de lo que yo de lo que necesito? Yo soy súper rápida para todo eso. Yo quiero algo y en TikTok entro y lo encuentro. Yo quiero no sé qué, pum, y de repente conozco a la persona necesaria. Pero porque yo tengo esa capacidad de co-crear. Somos seres con una conciencia que podemos acceder a toda la matriz cuántica de información. Entonces yo entro en sintonización con la opción justa que necesito, y a eso le llamamos inocentemente una sincronicidad. No, es que tú eres un creador de realidad. Y tanto en cuanto crees que tienes esa capacidad de crear tu propia realidad, cuando lo estás creando dices, vaya, me he encontrado con esta persona que es con la que necesitaba. No, es que tú estás creando tu capacidad porque tú eres ese observador del experimento que eres capaz de colapsar esa onda y de crear la realidad que tú quieres. Eres capaz de crear tu realidad. Porque desde hace años escuchamos la frase de si tú lo crees, tú lo creas. ¿De dónde viene todo esto? Esto parece una frase de taza de café de desayuno, pero esto es ciencia. Esto es ciencia. Y estas sincronicidades no son más que tu capacidad de crear lo que creas. Ojo, tanto para una cosa como para la otra, porque en realidad tú eres un espejo en el que se está proyectando todo lo que hay en ti. Cuando tú te encuentras con una persona que te está maltratando, es que esta persona, qué hostil es conmigo. Oye, encuentra en ti, por ejemplo, mira, vamos a hacer este ejercicio. Aquí yo tengo una persona y está comportándose de una manera y yo digo, ¡wow! ¡Qué hostil! ¡Qué persona más hostil! Pero es que la que está sintiendo la hostilidad soy yo. Es que a lo mejor aquí está Néstor viendo a esta misma persona y dice, bueno, no, es una persona que a lo mejor pues está teniendo un mal día. Y Néstor no lo sienta como una hostilidad ni como una agresión, pero yo sí. Entonces realmente Néstor está creando una realidad y yo estoy creando otra. Yo estoy creando que el mundo es hostil y Néstor está creando, pobre chaval, está súper agobiado y esta persona está pues teniendo un mal día. Pobrecito, voy a ver qué le pasa. Y yo estoy pensando que esta persona es súper... Pero porque en realidad quien está interpretando aquello que se está observando eres tú y a través de tu interpretación estás creando toda una realidad. Por eso también yo he sido terapeuta de pareja durante mucho tiempo, sexóloga, psicoterapia energética, me venían muchos problemas con problemas sexuales, con problemas de pareja y me decían, es que siempre encuentro el mismo tipo de persona. Siempre acabo encontrando al típico hombre que me maltrata, que me engaña, que me pone... Al final, en realidad, ¿quién está creando ese mundo? ¿Te crees que viene alguien de afuera y te dice, no, mira, tú ahora este y ahora... No, es una creación de en lo que tú entras en resonancia. Vamos a ver por qué está sucediendo eso en ti, por qué estás atrayendo a ti estas circunstancias tan intensas de malos tratos, de engaños
o de que es que mis socios al final siempre me engañan y me roban. Vamos a ver qué hay ahí, ¿por qué siempre estoy proyectando eso en los demás? Vamos a ver por qué. Y os lo puedo asegurar, mirar, yo ahora estoy haciendo investigaciones pues como muy profundas y me meto como aquí decimos en España, en fregaos, ¿no? Yo me meto venga, vamos a ver, vamos a liarnos, vamos a pensar las ideas más metafísicas de la existencia, pero durante mucho tiempo he acompañado y sigo acompañando circunstancias cotidianas, porque al final nuestra vida es una vida cotidiana de relaciones, de problemas, de negocios, de hipotecas, de impuestos, al final es esto lo que se vive, pero siempre llegamos a la misma conclusión en función de cómo uno se expresa internamente, y lo he visto cambios así. Cuando uno ha cambiado, han cambiado sus relaciones, han cambiado sus negocios, han cambiado sus socios. ¿Por qué siempre se dice el viaje empieza en tu interior? Pero porque tú eres el observador de tu vida. Cuando tú cambies... Ayer escuchaba yo un chico en TikTok en un podcast que decía... Es algo como muy mundano, lo que os voy a contar, pero mirad qué ejemplo tan básico. Decía, oye, ¿y cómo conociste a la mujer de tu vida? Y dije, mirad, yo hice una lista de todas las... Porque se va a casar, dice, con la mujer de su vida, y le preguntaban, ¿y cómo la encontraste? Y dice, yo hice una lista con todos los atributos que yo quería de la mujer de mi vida. Entonces yo, cuando leía esa lista, me daba cuenta que yo estaba pidiendo un ángel, alguien inmaculado, alguien especial. Y yo dije, oye, ¿yo soy como esto que estoy pidiendo? No, voy a convertirme en esto yo. Cogió la lista y dice, yo me convertí en esta lista. Pues cuando yo me convertí en esta lista, apareció mi ángel. Claro, en realidad es un reflejo de lo que tú eres. Y ahora diremos, ¿y por qué yo tengo un maltratador si en realidad yo no soy maltratadora? Bueno, podríamos investigar a nivel interno por qué tal vez tú estás buscando ser una víctima y necesitar o vincularte con cosas con personas que tal vez ejercen sobre ti un determinado poder. ¿Qué hay en ti de victimismo? Vamos a ver, analizar, de ahí que yo he hecho análisis muy profundos acompañando a muchas personas, pero siempre te encuentras que al final es una creación de dentro de mí. Esas sincronicidades son mis propias creaciones para entender que voy por el lugar correcto, o mis propios errores también son sincronicidades para entender que voy por un lugar por el que no quiero ir. Y todo el tema, por ejemplo, Doc, con situaciones, terrorismo, todo eso, todos esos temas ya que pues obviamente afectan como tú dices, el decorado o mi realidad, y también cosas malas, por ejemplo, el tema de violaciones o cosas así. En ese caso, ¿qué piensas tú en ese sentido de que si son temas que, o sea, también soy yo la que estoy atrayendo esas cosas malas, qué es lo que está sucediendo ahí cuando son cosas así como bien temas más profundos? Mira, esta pregunta es como anillo al dedo. Mira, esto es la típica pregunta que solemos hacer cuando decimos que la realidad es construida. Decimos, entonces, ¿cómo voy a construir que se me muera un hijo? ¿Cómo voy a construir que me violen? ¿Cómo voy a construir que mi país esté en guerra y que maten a toda mi familia? O sea, es decir, luego en el mundo hay como... Y precisamente por este tipo... ¿Ves? Como tú eres un espejo mío, es que fíjate, ahora yo voy a analizar este instante. Laura está aparentemente siendo entrevistada por dos personas. Pero es curioso como las preguntas que me hacéis, que ni hemos hablado de nada, son las preguntas que yo me hago a mí misma cuando yo estoy investigando. Estas preguntas que tú me acabas de hacer, la pregunta que me ha hecho Néstor, cuando yo veo a todo el decorado, entonces todas esas personas esas personas cada una son una conciencia separada de mí, es que yo me hago todas esas preguntas, y ahora esta pregunta entra en la misma línea de yo me hago esta pregunta que tú me haces, porque a veces cuando pasan cosas complicadas de sostener, digo, ¿en qué grado soy yo la que está creando, por ejemplo, que mi hija cogiera una enfermedad y muriera? O una mujer que un marido la esté humillando y maltratando constantemente. Y ahí es donde yo me pregunto, y lo hablaba con mi profesora además del doctorado, yo le decía a mi tutora, digo, tú como física cuántica, como especialista, ¿tú crees que la realidad la construimos en la medida de la que estamos observando, según nos dice la física cuántica?
o que también hay un plan exterior que va aconteciendo para que nosotros lo vivamos y tal vez con esas experiencias que se van viviendo tengamos unos ciertos aprendizajes. Entonces yo, con todo lo que ha ido aconteciendo en mi vida, yo intento contestar a esta pregunta. Y yo te diría, por ejemplo, yo he sufrido abusos. O sea, me viene muy de cerca la pregunta que me acabas de hacer porque es que lo he experimentado yo. Y yo me preguntaba, ¿eso lo creé yo desde mi realidad? ¿O tuvo que pasar sin que yo lo eligiera para que yo pudiera aprender algo de lo que hoy en día soy? Entonces, de primera persona te puedo contestar. Entonces, durante mucho tiempo, al final yo entendí, yo me siento en completa dilución de juicio a lo que pasó y me siento en completa paz y en completo resarcimiento porque entendí muchas cosas que se han acontecido alrededor de aquella situación que a mí me hacían verme quién era yo, y haciendo un análisis puedo comprender muchas cosas profundas de mi personalidad y puedo comprender que aquello que sucedió venía a aportarme información para que yo me conociera mucho más. Y este es el análisis que he hecho a lo largo de mi vida y que me ha aportado muchos desafíos durante mucho tiempo, un gran drama y una tragedia interna durante mucho tiempo, mucho desasosiego, mucha devastación interna, pero al fin pude entrar en un completo perdón y dilución del juicio y de lo acontecido y resarcir y reparar todo lo que aconteció. Pero porque en realidad, cuando durante mucho tiempo un trauma queda anclado en tu mente, pero es lo que te decía antes, en realidad solo es un pensamiento. Solo es un pensamiento que ni existe. Solamente es un recuerdo. Y te haces la pregunta de ¿verdaderamente ha existido? Realmente son recuerdos, son pensamientos. Realmente es un pensamiento y luego podemos entrar a teorías que yo he estudiado más de vidas pasadas, de compensaciones, de aprendizajes que necesitabas en esta vida. Claro, ahí podemos entrar en un vasto campo de conocimientos en los que, si lo miramos desde terapia de vidas pasadas, que yo durante mucho tiempo fui profesional y utilizaba mucho esta técnica, yo podía comprender que eran compensaciones de vidas pasadas e incluso simultáneas, porque no es pasado, es simultáneo porque no existe el tiempo y el espacio y todo el momento es ahora. Entonces, este gran cúmulo de existencia instantánea que está siendo ahora, a lo mejor estaba compensando otra información que estaba pasando en otra línea espacio-tiempo. Yeah. Lo que debemos de compensar de otras vidas, aprender de otras vidas. De hecho, sin ir más lejos, yo que fui víctima de estos abusos, que fue un gran tormento para mi vida durante tantos años, por supuesto que hice todas las terapias habidas y por haber, constelaciones familiares, hice psicodrama, hice, terapia regresiva, psicoanálisis, hice de todo lo que te puedas imaginar para quitarme de la cabeza este gran tormento que yo vivía. Y cuando hice una terapia de vidas pasadas, para entender por qué yo había experimentado ese episodio, realmente en esa vida pasada, aparentemente, si es que es así como yo encarnaba un hombre que realizaba estos actos y que incluso llegaba a acabar con las vidas de estas personas. O sea, imagínate. Y al final también es una información que está en la gran nube cuántica, en el gran Akasha, que a lo mejor ni tan siquiera me pertenece a mí, porque de verdad somos un ser aislado que va teniendo un montón de vidas, o somos toda ese gran cúmulo de memorias que pertenecen al gran campo Akasha, pero que tú sintonizas con ellas para poder comprender otra experiencia. O el alma es un ser individual que se va disfrazando de diferentes personajes y va pasando de una vida a otra. Si hemos dicho que no estamos separados, en realidad este campo akáshico es donde están todas las informaciones, y para comprender determinadas situaciones que estoy experimentando ahora, accedo a otra información, pero para comprender el yin y el yang, para comprender la dualidad, para comprender que han habido siempre víctimas y verdugos, día y noche, luz y oscuridad, y que en realidad eso no deja de ser una experiencia más
que mirada con inocencia solamente es un pensamiento dentro de toda esa gran matriz akáshica o cuántica. Entonces, para mí, a pesar de todo lo que investigo, sigue siendo un misterio del por qué experimentamos tragedias en la vida. Siento que las tragedias te aportan un gran valor. Ahora, a nivel ya más emocional y humano, una tragedia te aporta una gran oportunidad para mirar la vida desde otro lugar. Te aporta una gran oportunidad para practicar el perdón y la dilución y la comprensión de que vivimos en el mundo dual y desde el amor hasta el sadismo, en realidad son igual de, fíjate lo que te voy a decir, igual de sintéticos. Ni el amor que tú experimentes, ni la crueldad que tú experimentes es tu verdadera esencia. Tú estás experimentando el juego de la dualidad y el juego de la materia. La guerra y la paz son dos polaridades de lo que existe en este mundo de materia, porque tu verdadera naturaleza y la naturaleza del que aprieta para tirar bombas es la misma, es la fuente de unidad y que está jugando en un videojuego. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cuando sueñas? ¿Tú cuando estás soñando? Y sueñas una tragedia o que estás a punto de morirte o que alguien está a punto de asesinarte o que alguien te está persiguiendo o que... Tú cuando te despiertas a esta realidad que te crees que es la realidad única y definitiva, dices, uff, madre mía, qué mal lo estaba pasando, estaba a punto de morir, este venía detrás de mí con un cuchillo, menos mal que me he despertado. Pero te has despertado y te has despertado aquí. Cuando te despiertas, ¿verdad que el drama no es tanto? ¿Quién te dice a ti que cuando van a matarte en esta vida en la que eres Alejandra y que tú te piensas que esta es la vida definitiva, la más hermética, física y rígida, y que cuando te maten en esta vida o mueras en esta vida o cayera una bomba en esta vida y tú dejaras de existir, ¿quién te dice que no te despertarías dentro diciendo, uff, estaba soñando diciendo, madre mía, iban a tirar una bomba? ¿Quién te dice que eso no es así? ¿Cómo sabes que eso no es así? Yo por lo que he experimentado te puedo asegurar que eso es así. Por lo que he experimentado yo, pero ahora te faltaría experimentarlo a ti. Algo que me ha encantado y estaba estudiando reciente, Laura, es el tema de que uno de los regalos más grandes que tenemos es que la vida no tiene sentido, nada de lo que sucede tiene sentido, sino que uno le da significado a algo basado en las creencias, en las vivencias, en lo que hemos experimentado, pero que algo es como es, así como tengo buenas noticias o malas noticias. Tengo noticias, buenas o malas es cómo tú lo absorbes y cómo tú lo vas a interpretar. Y quién dice que lo que es malo hoy no fue bueno después. O sea, siempre hay esa dualidad, siempre hay un mix, o lo que pensaba que era bueno, que me salió y resultó ser que no. Entonces, en ese camino que cada uno va interpretando a su manera, y que creo que todos dentro de nuestra naturaleza, como bien decías, queremos volver a lo que ya éramos, vinimos a experimentar para regresar a lo que ya éramos como con un poquito más de experiencia. ¿Cómo manejas, digamos, si yo estoy en un camino de crecimiento y quiero más, cómo manejas si hay personas a tu alrededor que tal vez no están igual buscando lo mismo y sienten como que no, que te estás alejando mucho de ellos y por esa ley de resonancia empiezan a no vibran en la misma frecuencia? ¿Te frenas tú de crecer para adaptarte? Simplemente son etapas y personas que están en tu vida por un lapso de tiempo que luego no, o luego después se reencuentran. O sea, ¿cómo manejas tu crecimiento interno de búsqueda de más versus el egoísmo de que no estás pensando en los otros también, sino solamente estás pensando en ti? Oye, qué buenos sois, hacéis unas preguntas maravillosas, de verdad. A ver, Néstor, te quiero contestar dos cosas. La primera que has dicho que me ha encantado, que versas sobre... Tengo noticias, buenas o malas, depende de mi interpretación. Mira, yo tengo un vídeo que colgué en Instagram que digo, siempre, desde la cuántica, el universo y la creación es subjetiva. El universo es subjetivo. No hay una realidad. Eso que decimos, no, porque es que en realidad, ¿qué realidad? ¿La tuya, la mía, la de mi vecino o la de la propia conciencia que...? Entonces, siempre, 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 el universo es subjetivo. Y hay infinitas posibilidades, tanto en cuanto fractales aparentemente pudieran estar viendo esta realidad.
Esto me encanta que lo hayas dicho porque es así. Desde la cuántica, el universo no es objetivo. Porque acuérdate que el mero hecho de observar un hecho ya lo está transformando. Entonces nunca es objetivo, siempre va a ser subjetivo, como muy bien has dicho. Y por otra parte, cuando tú estás en un proceso de ascensión, de despertar, de curiosear en tu propia naturaleza y sientes que tu alrededor está en otra sintonía, tú tienes dos opciones. Como tú muy bien has dicho, freno mi desarrollo para no alejarme de ellos o sigo mi evolución y efectivamente por resonancia se van alejando de mí. ¿O qué hay si tú sigues tu evolución, pero tu juicio hacia ellos es completamente neutro y continúas con tu experimentación, pero también aceptas que ellos no estén en ese camino de despertar, en ese camino de investigación? Al principio, cuando eres neófito en este mundo, y te hablo por propia experiencia, sientes que te tienes que apartar porque no hay match y sientes que tú no encajas ya. Y parece que sea este egoísmo espiritual de no, es que yo ahora estoy en un estado más elevado y ya no siento resonancia contigo. Pero la verdadera sabiduría, ¿sabes cuál es? Estar en neutralidad. Y cuando estés en neutralidad, mira, yo no soy religiosa, pero me encanta la figura de Jesús. ¿Tú te crees que Jesús discriminaba entre tú que estás más evolucionado, entre tú que me estás matando con las flechas y me quieres degollar, y entre tú que estás ahí rezándome? Ay, ¿tú crees que él discriminaba? ¿O que la propia maestría, que él es como la mejor metáfora para hablar de la maestría y de la neutralidad? Cuando tú estás en maestría y neutralidad, te puedes relacionar con todo el mundo. Porque tu propia neutralidad y sabiduría y tu propio no juicio ni interpretación del entorno te permite estar en cualquier lugar cómodamente. Yo he pasado por todas las fases. Yo al principio me separé, de hecho yo me recluté, yo he estado durante años reclutada en silencio, con ese egoísmo espiritual, porque yo me pensaba que al estar en un estado de mayor espiritualidad, yo no me entendía con los otros humanos que estaban como con un entorno todavía más materialista, menos profundo, que no se planteaban. Y la que estaba siendo una ciega era yo. Porque la verdadera mirada compasiva y la verdadera mirada de amor es poder mirarte a ti, contemplarte, sin juzgarte, sin interpretarte y mirarte como un elemento neutro que estás experimentando. Porque cuando yo erradique mi juicio sobre ti, voy a poder sencillamente estar contigo observándote y tú vas a poder ser quien quieras ser. No te va a hacer falta que te hagas ahora clases de meditación, ni de yoga, ni que hagas cursos de constelaciones familiares para que yo pueda estar contigo, porque entonces tú ya vibras en mi misma sintonía. La maestría te acerca a todo el mundo. Incluso con las personas que te han hecho daño en tu realidad, incluso... Cariño, te hago una pregunta. Es que el daño es un juicio y una valoración y una interpretación que tú hiciste. En lugar de decir que te han hecho daño, dales las gracias porque te hicieron aprender algo que a lo mejor tú necesitabas aprender. A lo mejor yo tengo que dar las gracias a aquella persona que me agredió porque yo no supe poner límites o me comportaba de una determinada manera no muy segura de mí misma y necesité X situación, y ya no esa, sino muchas más en mi vida, para aprender a posicionarme, para aprender a valorarme. Le doy las gracias a todos mis jefes, a mí, os lo digo, mira, yo nunca lo he contado esto en público. A mí me ofrecieron hacer un doctorado en genética y yo no hice un doctorado en genética porque primero me invitaban a que pasara por el despacho del catedrático. Pasa por mi despacho y ahí lo vamos acordando. Le digo, no, mírate mi currículum, que es excepcional y brillante, y si quieres me coges como doctoranda, y si no, no. Pero yo no voy a irme a tu despacho para tener una doble
pues entonces ahí me atreví a decirle no a un doctorado y a pertenecer a un comité de investigación, porque no me dio la gana ir al despacho de ese catedrático. A lo mejor en otro momento, sin otros aprendizajes, y sé que a muchas personas les habrá pasado, han pasado mucha sumisión por miedo a no posicionarse. Y como esto te puedo decir un montón de cosas, es decir, aprendizajes tenemos 1000 en la vida. Entonces, quien te ha hecho daño, el daño no es más que una interpretación mía. A lo mejor ha sido tu mayor maestro. ¿Qué tan importante, qué tanto influye la gratitud en lo que vibramos y crear las cosas que queremos experimentar? Mira, según el doctor David Hopkins, hizo un estudio de la medición frecuencial de nuestro cuerpo cuando estábamos sintiendo una emoción u otra. Tengo aquí el libro, es una maravilla. Él científicamente midió con aparatología nuestras respuestas y nuestra frecuencia vibratoria cuando estábamos sintiendo una u otra. ¿Sabes cuál es de las emociones más elevadas de mayor vibración? La gratitud. Más que el amor. Y ojo, la alegría, que parece que sea, bueno, la alegría está la más alta de todas. Sentir alegría. Pues la gratitud, de ahí que hay tantas técnicas como el Ho'oponopono. ¿Pero por qué? Porque cuando yo siento gratitud, diluyo mi juicio por ti, te doy las gracias por lo vivido, intento hacer un análisis profundo, porque con la única persona que vivo es conmigo y yo puedo decidir si seguir viviendo en una interpretación que me lleva a la ira, al resentimiento, al bloqueo y a la no evolución, o puedo agradecer esta situación para mirarme y para comprender qué ha sucedido, cómo me he sentido, qué puedo cambiar en mí y, ojo, qué hay de todo eso que está pasando ahí fuera en mí. Porque cuando a mí me han venido personas que han sido engañadas, que han sido traicionadas por socios, que han sido discusiones familiares con los hermanos, por herencias, porque me hacen bullying mi compañera del trabajo. Cuando de verdad nos quitamos la máscara y de verdad hacemos un trabajo de honestidad y me quito en el silencio de esto ya no lo tengo que hacer para nadie, luego solo para mí, yo encuentro dentro de mí el engaño, encuentro dentro de mí el prejuicio, encuentro dentro de mí el egoísmo. Porque si esto no está en mí, yo no lo puedo ver. Por eso dicen, todo ladrón se cree que son de su condición. Si los dichos populares son muy sabios. Al final, ahí está. Si yo tengo dentro de mí el engaño, el que va a reverberar en este universo cuántico que yo estoy creando y por eso lo puedo ver en ti. Porque a lo mejor a mí hay una persona que me cae bien y a ti no. Es la misma persona, es el mismo estímulo. Es que no depende de la persona es neutra. Tú eres quien subjetiviza a la persona. Así que siempre, gracias. Siempre. Veo a Alejandra muy pensativa es que todo en esta entrevista. Hay muchas cosas que resuenan demasiado, o sea, es como, y todo esto sí con el tema de la gratitud, eso sí es algo que sí yo ahí sí lo siento bastante bien, o sea, como que siento que sí congenio contigo en eso, en ese sentido, porque sí siento que es cuando me siento mucho más plena. En el sentido que cuando entro en una meditación u oración de gratitud, solo gratitud en general por todo, es cuando siento que estoy más conectada. Y eso, o sea, yo lo siento dentro de mí, que es como tú dices, que es como es una vibración mucho más alta que las demás y lo siento, o sea, eso sí lo siento definitivamente. Entonces como que hay cosas que sí digo yo, sí, esto sí, esa definitivamente. Muchas cosas que acabas de mencionar son como que se resuenan bastante, bastante conmigo, definitivamente, no hay duda. Pero es que en realidad esta entrevista te la estás haciendo a ti misma. En realidad, ¿quién está creando lo que estás viendo a través de esos ojos? ¿Quién? La propia conciencia, que es un todo. Y es a través de ti. Laura, de todos tus estudios, todo lo que has aprendido, todo lo que has explorado,
personas que has conocido, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu camino? Pues mira, te lo puedo decir. Tuve una conversación con un maestro, Tulku Lama Lobsang, que vino a España y yo, pues entre 300 personas que estábamos en el público, de repente él hizo así, me miró, hizo así como unos ojitos y luego nos conocimos en privado. Y él me decía, I can see the wisdom in your eyes, me decía. Y era un Rinpoche, octava reencarnación, un maestro allí del Tíbet. Entonces tuve una conversación con él y yo le dije, y su contestación yo la traspolo a la vida en general. Yo le dije, maestro, ¿está mal que a una persona le guste vivir con comodidades, con confort, que luche por tener una casa mejor, una vida mejor? Porque yo en aquel momento estaba confusa, porque yo he tenido siempre cierto éxito profesional, porque me ha ido muy bien. Yo soy de una familia muy humilde, mi padre carpintero y músico, mi madre modista, es decir, yo no vengo de una familia acomodada, pero yo en mi carrera profesional he ido consiguiendo cierto confort. Y yo le decía, ¿en qué grado para iniciar un mundo espiritual? Porque yo tenía, ya ves tú, qué inocente, o sea, me parece hasta un pensamiento muy inocente que yo le decía, yo lucho por tener una vida confortable, una casa más bonita, un buen coche, vivir confortablemente, me gusta la ropa de seda, oye, pues, yo qué sé, me gusta lo bonito. Y yo le decía, es tan inocente, le digo, ¿es mal, si quieres tener una vida espiritual, desear las cosas buenas? Y me dice, ¿cómo crees? ¿Por qué? Forman parte de la totalidad que estás experimentando. El único problema es que te gobiernen, que esto te gobierne, porque entonces ahí es cuando ya te atrapó. Pero y da igual que sea el éxito, el dinero, las cosas buenas, una persona, una relación, un trabajo, un cargo, cuando te gobierna el escenario, te perdiste. Y ha sido un gran aprendizaje para mí que ni la fama, que ni el reconocimiento, que ni o sea, que no te gobierne nada, porque en realidad todo es un escenario y tu esencia no es material, tu esencia es etérea, con lo cual todo lo que hay aquí, éxito, reputación, dinero, fama, relaciones, posición, y por lo contrario lo mismo, pobreza, escasez, mala suerte, que no te gobierne nada, ni en un polo ni en el otro, porque si no te estás creyendo el personaje, te vistes del personaje y te pierdes de tu verdadera naturaleza. Sí. Doc, y otra pregunta que te quería hacer es, después de que todo el mundo hace tu código de Libra, ¿cómo ves los cambios? Cuando ya ellos salen del taller, ¿qué cambios ves en ellos? Mira, al final a mí es como que yo los puedo verbalizar y os puedo contar varios ejemplos y testimonios, pero lo importante es experimentarlo. Y lo que yo he experimentado en mí, aquella información infusa que me llegó hace 4 años, que es la que yo hoy comparto, que en realidad no deja de ser una medicina frecuencial para recalibrar tu completo ser y vivir en plenitud y en desidentificación con la materia, porque ahí conectas con la plenitud, la abundancia, la sanación. Te puedo contar cambios desde cambios físicos en la salud, cambios económicos, cambios laborales, cambios relacionales, cambios psicológicos, cambios mentales. Es que te puedo poner tantos ejemplos que yo les doy las gracias porque digo, gracias porque me estáis ayudando a comprender. Yo realmente sigo siendo una investigadora y las personas amo que me compartan sus experiencias, que yo me sigo quedando sorprendida porque es una completa transformación vivencial
y me han contado muchas áreas, o sea, hasta me han llegado a decir que ven los colores de la vida de otra manera, que han resuelto conflictos familiares de años, que han reparado traumas, fobias, enfermedades físicas, cáncer, yo qué sé, neurosis, pero es que no os podéis ni imaginar. Pero porque en realidad, cuando te crees el personaje, te identificas con la enfermedad, te identificas con el conflicto, te identificas con el trauma, sigues identificándote con una idea de pánico y que por eso sigues manteniendo, no sé, una fobia. Entonces, cuando te diluyes, cuando dejas de identificarte con el personaje, sea por lo que sea, entras en un estado de neutralidad, de expansión, accedes a un estado de mayor conciencia, una supraconsciencia, te vinculas con tu verdadera naturaleza y todo lo demás se diluye, pero se diluye sin hacer grandes esfuerzos. Se diluye sin que te des cuenta, te conviertes en una mejor versión de ti, con un sentimiento de gratitud, de paz, de armonía, de expansión. Y ya somos más de 1500 personas y escuchar a cada una es una nueva aventura porque te lo juro que digo, pero ¿en qué momento tuvimos la bendita suerte de que nos llegara esta información? Porque a mí me ha transformado la vida. Yo, gracias a esta medicina frecuencial, he podido superar todos los traumas de los que te he hablado. Y te digo que después de hacer todas las 1000 terapias que te puedes imaginar, yo tuve este gran conflicto cuando yo tenía 20 años, yo ahora tengo 45 y hasta mis 40 años te diría que yo no lo había superado. Que yo seguía haciendo terapias y seguía teniendo problemas porque seguía con eso en mi cabeza, alergias, conflictos sexuales, por haber sufrido aquel abuso. Y fue muy duro. Y yo te diría que esta manera vino a rescatarme, vino a salvarme la vida. Y mira que yo he sido una investigadora empedernida en realidad para comprender este mundo dual de esta mente que a veces vibra en frecuencias muy bajas y que realiza actos que aparentemente a nuestro juicio son muy macabros. Pues todo se diluyó, todo se sanó, todo se reparó y hace 4 años que vivo en completa plenitud, expansión y gratitud. Y gratitud. Listo. Bueno, Néstor, no sé si tienes alguna otra última pregunta antes de... La verdad es que creo que ha sido súper enriquecedor, Laura. La verdad es que he disfrutado mucho reconectar contigo pues, y escucharte. Yo pasé por Código Lira también, la verdad es que fue un proceso y aprender de Laura ha sido bastante inspirador y bonito y el conocerle, el compartir y el ver con su familia también, o sea, ver todo lo que ha ido construyendo y que siento que son temas que podemos quedarnos todo el día platicando, pero que a su vez es importante que lo has hecho muy muy bien, que las personas escuchen y se den cuenta que es difícil, pero hay que tomar responsabilidad uno de su vida y de su experiencia, porque en el momento en que pasamos a ser el protagonista y no la víctima, nos podemos cambiar, pero hay veces que queremos ser la víctima porque tenemos patrones y es más cómodo y es más seguro ser la víctima y preferimos que la culpa sea de alguien más cuando somos seres que la responsabilidad es 100% nuestra y eso te abre un camino de libertad que da miedo porque empiezas a ver que también eres responsable de lo que no te gusta y de las malas experiencias que has tenido. Pero en la medida que atraviesas por ese túnel, esa oscuridad, pues del otro lado te das cuenta de que si experimentaste eso, también puedes experimentar algo diferente. Y creo que Laura, gracias por compartirnos y por mostrarnos no solamente tu vivencia, sino la parte científica, de que es algo que se ha estudiado, se ha comprobado, que creo que el mejor consejo que cuesta, pero es importante practicar, es esa gratitud y el ver cada experiencia que hemos vivido como una forma de aprendizaje y que todo es pasajero, desde lo mejor, lo peor, el sufrimiento, la alegría, todo pasa, todos son momentos experimentales y que sí, que
seguir aprendiendo de ti y seguir escuchándote y que te encuentren pues en tus redes, que yo sé que me adelanto a decir es Código Lira en Instagram, donde pueden encontrar y ahí ven también todo lo que estás construyendo y no sé si quieres compartirnos otras fuentes donde te puedan encontrar o aprender de ti. Realmente el mío personal es Laura Gámez, by Laura Gámez. Ese es el mío personal donde compartiré más cosas. Y bueno, Código Lira es el de la maestría, pero en Laura Gámez es donde yo más me comparto. Así que por ahí me encontrarán. La verdad es que muchísimas gracias por todo esto. Como te vuelvo y repito, sí siento que hubieron muchísimas cosas que resonaron conmigo. Todo este tema para mí era nuevo y tenía tantas preguntas, o sea, pero me da risa porque escribí 7 preguntas y de las 7 solo te pregunté una porque estuve tan interesada en la conversación que la verdad es que estas preguntas que te hice no tenían nada que ver con, o sea, estuvo más bonito, todo espontáneo y la verdad es que sí siento que hay muchas cosas que resonaron conmigo y sí, que hay un mundo que hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer como seres humanos y que definitivamente esto es solo el comienzo. Así que muchas gracias por ser esa luz. Gracias. Gracias a vosotros. Espero que disfrutéis mucho haciendo este espacio de compartir. Es bonito compartir estos espacios para que sigamos nutriendo esta conciencia, esta evolución existencial. Gracias, os honro por todo esto que compartís. Un abrazo muy fuerte.